La joven Kiona observaba desde la cresta de una duna. La desesperación era un pozo sin fondo en su estómago, un dolor más agudo que el sol que abrasaba la piel. Su tribu había sido diezmada por la hambruna. No quedaba nada, solo el polvo y el recuerdo de los que ya no estaban. Abajo, un solitario mercader ambulante avanzaba con su carro. Su cargamento prometía una esperanza prohibida. El estómago de Kiona rugió. Con un hilo de voz, se dijo a sí misma: «No tenemos otra opción. Debo intentarlo». Bajó la duna, sintiendo la arena arder bajo sus pies. Se paró frente al mercader y, con la dignidad que aún le quedaba, le preguntó con la voz temblando: «¿Puedo probar su pan?». Ese simple ruego sellaría un pacto con el destino que cambiaría su vida para siempre. El mercader, un hombre de rostro curtido por el sol y ojos de astucia, la observó de arriba abajo. Kiona, con sus ropas gastadas y la mirada de una loba acorralada, se mantenía firme. «¿Por qué debería darte algo?», gruñó el hombre, con la mano sobre la empuñadura de un cuchillo. La joven no se acobardó. «Mi gente está muriendo», respondió con una franqueza que desarmó al mercader por un instante. «Solo pido un bocado para mi hermano pequeño y para mí. Lo pagaré. Algún día, lo juro». La promesa era vacía, lo sabía. No tenía nada que ofrecer. El mercader soltó una carcajada seca. «No hay futuro en el desierto para ti, muchacha. Vuelve a tu campamento». Kiona no se movió. Su silencio era más elocuente que cualquier súplica. El mercader, intrigado por su obstinación, finalmente suspiró. «Suban. Hay un viaje largo por delante y un par de manos extra podrían servirme». Kiona no dudó. Cargó a su pequeño hermano Tika, que apenas podía caminar, y lo subió al carro. Lo que no sabía era que el mercader no era un salvador, sino un cazador de recompensas que había oído rumores de una tribu apache desesperada y había visto una oportunidad de negocio. Su destino no sería el pan, sino la esclavitud. El viaje se hizo insoportable. Los días se fundían en un sol abrasador y las noches eran un manto de frío y silencio. Kiona y Tika estaban relegados a la parte trasera del carro, con un saco de arpillera como único cojín y el polvo del camino como constante compañía. El mercader, de nombre Midas, raramente les dirigía la palabra. Solo les daba un trozo de pan seco y un sorbo de agua turbia al amanecer y al anochecer. Lo hacía con la misma parsimonia con la que trataba a sus mulas. A medida que avanzaban, Kiona comenzó a notar las miradas furtivas de Midas y sus sonrisas maliciosas cuando creía que ella no lo veía. La promesa de llevarlos a un lugar seguro se desvaneció, revelando una verdad mucho más siniestra. Una tarde, Kiona encontró un mapa arrugado entre las provisiones. Mientras Midas dormía, ella lo desplegó con cuidado. El corazón le dio un vuelco. El camino no conducía a ningún poblado cercano, sino a un fuerte de la caballería, conocido por sus políticas de pacificación de tribus, que no era otra cosa que la esclavitud. Kiona entendió la verdad de golpe. No era un salvador, era un traficante de personas. Se sentía como un animal en una trampa, una traición más dolorosa que el hambre. La esperanza que había sentido al subir al carro se convirtió en una pesada carga de arrepentimiento y miedo. Su hermano Tika, inconsciente del peligro, le preguntó si llegarían pronto. Kiona no supo qué responder, solo lo abrazó con fuerza, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo. La noche siguiente, mientras Midas dormía, Kiona se levantó en silencio. La luna iluminaba un sendero que se alejaba del carro. El miedo era paralizante, pero la opción de permanecer era la muerte lenta. Había que escapar, pero no sabía cómo. La huida fue una decisión desesperada, tomada con el pánico de un animal acorralado. Kiona bajó del carro, sus pies descalzos sin hacer el menor ruido sobre la arena fría de la noche. Se movió con la cautela de una sombra, sintiendo cada grano bajo sus plantas.
En la parte trasera del carro, su pequeño hermano Tika dormía, ajeno al peligro que los acechaba y al incierto camino que estaban a punto de emprender. Kiona lo alzó con una suavidad que desmentía la urgencia de su corazón, sintiendo el frágil peso de su cuerpo. Lo abrazó con fuerza y miró por última vez al mercader Midas, una figura oscura y amenazante bajo el tenue brillo de la luna. No tenía un plan, solo una dirección, lejos. Se internó en el vasto desierto, un laberinto de dunas y rocas que, para ella, era tan desconocido como la traición que acababa de sufrir. Cada paso era una oración, un ruego silencioso a los espíritus ancestrales para que la protegieran. La noche era su única aliada, y el cielo, una cúpula de estrellas que parecía infinita. Kiona se aferró a la esperanza de que, bajo esa inmensidad, habría un lugar para ellos. Pero el desierto, implacable y sin piedad, no entiende de esperanzas ni de ruegos. El sol se levantó como un castigo, un orbe de fuego que no daba tregua. El cielo azul se volvió blanco, la arena se transformó en un horno, y el calor era una presencia tangible que perforaba sus huesos. El agua que llevaban, apenas un sorbo, se evaporó en un instante. El aire era denso y seco, cada respiración un esfuerzo. Tika, el pequeño Tika, empezó a quejarse. Su llanto no era de niño, sino el lamento débil y ronco de la sed y el agotamiento. «Tengo sed, hermana, mucha sed», susurró. Kiona sintió que su alma se agrietaba con cada quejido. Intentó distraerlo, cantándole viejas canciones de la tribu, pero su garganta estaba tan seca que las palabras apenas eran un susurro. La imagen del pan y el agua que el mercader les daba, ahora un recuerdo tan doloroso como una herida, la atormentaba. Se sentía como una hoja a la deriva en un océano de arena, su culpa más pesada que el peso de su hermano en brazos. La desesperación se apoderó de ella, un miedo profundo y visceral. Las dunas ante sus ojos danzaban, convertidas en figuras borrosas y engañosas. Sintió que la visión se le nublaba, las piernas le flaqueaban. Se dejó caer y su pequeño hermano Tika cayó con ella. Ya no había fuerzas para más. «No, por favor», susurró Kiona. «Ayúdenme, espíritus del desierto, no tenemos a dónde ir». Estaba a punto de perder el conocimiento cuando una sombra se cernió sobre ellos, bloqueando el sol. Kiona levantó la vista, entrecerrando los ojos, y la vio. No era una duna, no era una roca, era la figura de un hombre, alto, con el cuerpo esculpido por el viento del desierto y la piel curtida por el sol. Vestía ropas de piel y plumas, y su mirada era la de un águila que ha recorrido el cielo. No había furia en sus ojos, solo una extraña mezcla de cautela y solemnidad. Era un guerrero apache, un fantasma o un salvador, surgido de la misma tierra que los estaba matando. Su presencia era tan imponente, tan silenciosa, que parecía parte del mismo paisaje. El hombre no dijo una palabra, simplemente se agachó y extendió una mano hacia Tika, que seguía llorando débilmente, con la boca seca. Kiona, paralizada por la desconfianza y la esperanza, se aferró a su hermano. ¿Era este el final de su sufrimiento o el inicio de uno nuevo? El destino, al fin, había respondido a su ruego, pero la respuesta no tenía el rostro de la piedad, sino el de la fuerza y la antigüedad del desierto. El guerrero no dijo una palabra. Su silencio era un vasto desierto en sí mismo. Kiona, con Tika aún aferrado a su cuerpo, lo observó, notando el detalle de cada pluma en su cabello, la fuerza tranquila de su postura. El hombre se agachó y con movimientos lentos y deliberados desató un odre de cuero de su cinturón, abrió la tapa y extendió el recipiente hacia Kiona. Dentro había agua, un tesoro más valioso que cualquier joya. Kiona dudó por un instante, su instinto le gritaba que la desconfianza era su única armadura en ese mundo traicionero, pero la sed de Tika, el sonido seco de su respiración, era más fuerte que su miedo. Tomó el odre y le acercó la boquilla a los labios de su hermano, que bebió con avidez, el agua fluyendo por sus mejillas. Luego el hombre sacó una pequeña bolsa y le ofreció a Kiona un trozo de carne seca. El gesto no tenía pretensiones,
No era un regalo ni una trampa, era una simple necesidad. Kiona, vencida por el hambre y la gratitud, aceptó. Sus ojos se encontraron con los del guerrero por primera vez. Eran ojos de una profundidad que parecía contener la sabiduría de las montañas y la calma de las llanuras. Había una cicatriz que le cruzaba la ceja, un rastro de una batalla pasada y una determinación que le recordaba a los viejos jefes de su tribu. Él no la veía con lástima ni con deseo, solo con una serena compasión. El hombre que se presentó con el nombre de Kai no los llevó a su campamento. En su lugar los guió a una pequeña cueva oculta, protegida por rocas y arbustos, un lugar que solo un nativo de esa tierra podría conocer. Adentro había una estera y algunas pieles. Era un refugio, un santuario en medio del infierno de arena. Pasaron el resto del día y la noche allí, mientras Kai se encargaba de proteger la entrada y de mantener una discreta fogata que los protegía del frío nocturno. Kiona se dio cuenta de que él la trataba no como una débil a la que rescatar, sino como una igual que había resistido. Le habló de las estrellas, de los ritos de las diferentes tribus, y ella le contó su historia, la tragedia que había diezmado a su gente y el engaño del mercader. Había un entendimiento mutuo entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. A medida que Tika se recuperaba y el miedo de Kiona se disipaba, un sentimiento nuevo y desconocido comenzó a florecer, no de dependencia, sino de una confianza que se ganaba con cada gesto de respeto y cuidado. El desierto, que antes había sido su verdugo, se transformaba en un testigo silencioso de una improbable amistad. Kai se ofreció a llevarlos a su aldea, un campamento oculto entre los cañones del desierto. «La tierra nos da la bienvenida si la respetamos», dijo. Y Kiona sintió que su alma al fin encontraba un eco. El viaje no fue fácil, pero ya no era un suplicio. Kai era un guía, un protector. Le enseñó a Kiona a leer el desierto. Las huellas de los animales en la arena, el canto de los insectos que anunciaban la lluvia, el color del cielo al amanecer que predecía el calor del día. Tika, el pequeño Tika, ya no lloraba. Ahora reía, sus risas resonando entre las rocas mientras Kai lo cargaba en sus hombros, señalándole las águilas que planeaban en las alturas. Kiona los observaba, un calor nuevo y poderoso naciendo en su pecho, un sentimiento que era una mezcla de gratitud y una admiración que no se atrevía a nombrar. Una tarde, una tormenta de arena se desató sin aviso. El cielo se volvió un muro de polvo y viento que lo devoraba todo. Kiona, aterrorizada, se aferró a Tika, tratando de protegerlo. Pero Kai se movió con la rapidez de un espíritu del desierto. Con un gesto, los hizo refugiarse detrás de una gran roca y se paró frente a ellos, como un escudo humano, su cuerpo firme y su mirada fija en la tormenta, sin un ápice de miedo. Su silueta era la única barrera entre la furia de la naturaleza y la fragilidad de ellos dos. Kiona, envuelta en esa extraña y poderosa protección, sintió que el miedo se disipaba. Vio en Kai no solo a un guerrero, sino a un hombre que era un refugio. Cuando la tormenta pasó, dejando el aire limpio y la arena en calma, Kiona se levantó. Kai estaba allí, cubierto de arena, pero ileso. Sin decir nada, le ofreció una mano a Tika para ayudarlo a ponerse de pie. El pequeño no dudó y la tomó. El gesto era simple, pero para Kiona significó todo. Era la primera vez que Tika, después de perder a su padre, aceptaba la mano de un hombre. En ese instante, Kiona comprendió que su hermano, al igual que ella, había encontrado algo más que supervivencia. Habían encontrado a alguien que se preocupaba. A medida que se acercaban al campamento, Kai le habló de su gente, los Hijos del Viento, una pequeña banda que había aprendido a vivir en armonía con el desierto. No eran guerreros ni cazadores feroces, sino una tribu de supervivientes que entendían el lenguaje de la tierra. Kiona sintió una mezcla de nervios y esperanza. ¿La aceptarían a ella, una forastera? ¿Aceptarían a Tika? La vulnerabilidad de su situación regresó, un escalofrío que no tenía que ver con el frío del desierto.
Miró a Kai y en su mirada serena encontró la respuesta que necesitaba. Él ya la había aceptado. Su destino ahora estaba en manos de su tribu. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y escarlatas cuando divisaron las primeras fogatas. La llegada al campamento de los hijos del viento fue un torbellino de emociones. Las primeras miradas que Kiona recibió no fueron de bienvenida, sino de cautela. Era una forastera, una desconocida que Kai traía de la nada, y la desconfianza era un instinto de supervivencia en esa tierra. Una anciana, de rostro tan arrugado como la corteza de un árbol viejo, se acercó a Kai y le habló en un tono severo. Kiona no entendió las palabras, pero la tensión era palpable. Kai respondió con una calma que desarmó la severidad de la anciana, y luego la miró a ella. «Ella es fuerte, abuela», dijo con una voz que Kiona apenas pudo escuchar. «Y el muchacho tiene el espíritu de los lobos. Han sobrevivido a un desierto que nos mata a todos». Las palabras de Kai no fueron una orden, sino una simple verdad. La anciana, que era la matriarca de la tribu, estudió a Kiona y a Tika. Vio las marcas del hambre, el polvo del desierto en sus ropas y la valentía en los ojos de la joven. Asintió con lentitud. «Que se queden, pero deben ganarse su lugar como todos nosotros», decretó. El primer mes fue una prueba. Kiona trabajó incansablemente, demostrando que no era una carga. Ayudó a curtir pieles, a recoger leña, a preparar las comidas. Tika, por su parte, se ganó el cariño de los niños de la tribu con su risa contagiosa y su espíritu aventurero. Se aferraba a Kai, siguiéndolo como una sombra, viéndolo como la figura protectora que nunca conoció. Kiona lo veía, y en cada gesto de Kai hacia su hermano, en cada historia que le contaba, en cada sonrisa que compartían, un lazo invisible se tejía entre ellos. Las noches, alrededor de la hoguera, eran el momento en que Kiona se sentía más cercana a la tribu. Escuchaba sus relatos de caza, sus leyendas de héroes y de espíritus, pero sus ojos siempre buscaban a Kai. Lo observaba mientras tallaba madera o mientras su voz profunda se mezclaba con el crepitar del fuego. Una noche, mientras todos dormían, Kiona se acercó a Kai. Él estaba sentado, mirando el fuego, perdido en sus pensamientos. Ella se sentó a su lado, en un silencio cómodo. «Gracias, Kai», susurró. «Cuando alguien está perdido, el camino correcto es el de ayudarlo». Kiona no supo qué responder. Solo se quedó allí, sintiendo el calor del fuego y la silenciosa, poderosa presencia de Kai a su lado. En ese momento, en la quietud de la noche, se dio cuenta de que no solo había encontrado un refugio, sino que, de una forma que no podía explicar, su corazón había encontrado un hogar. La paz en el campamento, sin embargo, era frágil. La presencia de Kiona y Tika, dos forasteros sin lazos de sangre con la tribu, empezó a generar murmullos. La desconfianza, latente al principio, se hizo más evidente. Una tarde, un joven guerrero llamado Nalik, celoso del respeto que Kai se había ganado y despectivo de los vagabundos que había traído, se acercó a Kiona mientras ella recogía agua del arroyo. «No perteneces aquí», le siseó, con la voz llena de veneno. «La sangre de los hijos del viento corre por esta tierra, no la de los forasteros. Traerán la desgracia a nuestra gente». Kiona, acostumbrada a la crueldad, no se acobardó. «El desierto nos unió y mi hermano es tan digno de esta tierra como tú», le respondió con firmeza. Nalik se puso furioso. «Digna, demuéstralo entonces. Que Kai demuestre que vale la pena arriesgar el bienestar de la tribu por ti». La provocación no fue ignorada. La noche siguiente, alrededor de la hoguera, Nalik retó a Kai a un duelo de pruebas de destreza. No era un combate a muerte, sino una demostración de honor. El desafío era público, y Kai, para proteger el honor de Kiona y el suyo propio, no podía negarse. El reto consistía en dos pruebas. La primera, una carrera de resistencia a través del terreno más accidentado, y la segunda, una prueba de puntería con arco y flecha. La tensión era tan densa como el humo del fuego.
Kiona observaba a Kai, su corazón latiendo con fuerza. Vio que él la miraba por un instante y en sus ojos encontró no preocupación, sino una tranquila seguridad. Al amanecer la carrera comenzó. Nalik, joven y veloz, tomó la delantera, pero Kai, con su conocimiento ancestral del desierto y una resistencia forjada por años de vivir en la tierra, mantuvo un paso constante. Kiona lo vio correr, su cuerpo un músculo en movimiento, como si fuera parte del viento. Nalik se cansó, su arrogancia se desvaneció con cada paso, mientras Kai mantenía un ritmo inquebrantable. Ganó la primera prueba, pero no con prisa, sino con la sabiduría de la paciencia. La segunda prueba, la de puntería, era más difícil. Tenían que acertar un objetivo pequeño a una distancia considerable. Nalik, nervioso, falló su primer tiro. Kai, en cambio, tomó su tiempo, se arrodilló, cerró los ojos y pareció hablar con el viento antes de soltar la flecha. El dardo se deslizó por el aire con un silbido y se incrustó en el centro del objetivo. Una exclamación de asombro recorrió la tribu. La victoria de Kai no fue solo una victoria física, sino un triunfo del honor y la lealtad. Nalik aceptó su derrota con la cabeza gacha y la desconfianza de la tribu se disipó, reemplazada por el respeto. La decisión de Kai había sido puesta a prueba y había triunfado. Kiona supo, en lo más profundo de su ser, que él había arriesgado su posición no solo por ella, sino por el principio de que la compasión era tan valiosa como la fuerza. La victoria de Kai no solo lo honró, sino que selló el destino de Kiona y Tika. Aquella noche, alrededor de la hoguera, la atmósfera ya no era de desconfianza, sino de aceptación. Los ancianos de la tribu se acercaron a Kiona y la invitaron a compartir su pan, un gesto simbólico de que ahora era una de ellos. Los niños que antes la observaban con cautela, ahora la rodeaban, curiosos por escuchar sus historias y por jugar con Tika, que era su hermano protector. El pequeño Tika, con su risa contagiosa, se había ganado un lugar en el corazón de todos. Veía a Kai no solo como un amigo, sino como la figura paternal que había perdido. Tika se sentaba en su regazo, escuchando atentamente sus relatos de caza y los secretos de las estrellas. El vínculo entre Kai y Kiona, forjado en la adversidad, se hizo más profundo y poderoso. Las conversaciones no necesitaban palabras, sus miradas bastaban para entenderse. Se sentaban juntos en la quietud de la noche, observando la inmensidad del cielo. Una noche, el viento soplaba suavemente, trayendo el olor de la tierra húmeda. Kiona se atrevió a preguntarle a Kai por qué arriesgó tanto por ella. Él se tomó su tiempo antes de responder, su voz baja y serena. El desierto no nos da nada sin una razón. Me guío a ti y el corazón me dijo que no eras un fardo, sino una estrella que necesitaba una noche para brillar de nuevo. Y Tika, él tiene el alma de un guerrero. Las palabras de Kai fueron un bálsamo para el dolor de Kiona. Ella, que había creído estar sola en el mundo, había encontrado un lugar al que pertenecer, un hogar. La intimidad entre ellos creció como una flor del desierto después de la lluvia. Los gestos sutiles, las manos que se rozaban accidentalmente, las miradas que se prolongaban. Una noche, bajo el manto estrellado, Kai le ofreció una pluma de águila. En mi tribu, esta pluma es el símbolo de la valentía, pero también del amor. Es la pluma de un águila que vuela con su compañero por el resto de su vida. Kiona, con el corazón en un puño, tomó la pluma. Era un regalo que no necesitaba palabras para ser entendido. No era solo un objeto, era una promesa, un voto silencioso que él le hacía. En ese momento, Kiona ya no era una forastera. Su corazón y su alma pertenecían a ese lugar y a ese hombre que la había salvado del desierto, para mostrarle que el amor y la pertenencia eran los únicos tesoros verdaderos que uno podía encontrar. La felicidad en el campamento era un bálsamo para Kiona, pero su paz pronto se vería amenazada por un peligro externo, uno que el desierto no podía ocultar. Un grupo de forasteros, hombres blancos armados y brutales, que no respetaban la tierra ni a sus gentes, se aventuró en el territorio de los hijos del viento.
No buscaban oro ni pieles, sino a cualquier persona que pudieran capturar y vender como esclavo en las ciudades lejanas. El eco de los rumores corrió por la tribu. Kai, con la serenidad de siempre, se puso al frente de la defensa. No había miedo en sus ojos, sino la determinación de un líder que protegería a los suyos a cualquier costo. Kiona se quedó en el campamento, su corazón en un puño. Le suplicó a Kai que no fuera, que el riesgo era demasiado grande. Él la miró con esa calma profunda que la había salvado del desierto. Nuestra gente es mi responsabilidad, Kiona, y tú y Tika también son mi gente ahora, le dijo, y con esas palabras el amor de Kiona por él se hizo tan vasto como el cielo nocturno. Los forasteros eran más de lo que Kai había previsto. Era un grupo de bandidos, de mercenarios sin moral. Los hijos del viento, aunque valientes, no estaban preparados para el tipo de violencia que estos hombres usaban, con sus armas de fuego y su crueldad sin límites. Kai y sus guerreros se escondieron entre las rocas y los arbustos, usando su conocimiento del terreno para montar una defensa. Kiona, incapaz de quedarse sin hacer nada, se acercó al borde del campamento, su corazón martilleando en su pecho. Quería estar cerca, quería saber. De repente Tika, que había escapado de las tiendas, corrió hacia el borde del campamento, atraído por el sonido de un disparo lejano. Un grito ahogado se le escapó a Kiona. Uno de los mercenarios, un hombre corpulento y de ojos fríos, vio al pequeño. Un escalofrío helado le recorrió a Kiona. El hombre levantó su rifle apuntando al niño. Kiona no pensó. Salió de su escondite gritando, tratando de desviar la atención. El hombre se giró, el cañón del rifle ahora apuntando a ella, pero en ese mismo instante, una flecha con punta de obsidiana silbó en el aire y se incrustó en el hombro del mercenario. Era Kai. Había visto el peligro y con la precisión de un águila había actuado para protegerlos. El mercenario herido soltó un gruñido y se giró hacia Kai. Los otros forasteros también se unieron a la reyerta. Kai se encontró de repente solo, luchando contra varios enemigos a la vez, arriesgando su vida no solo por su tribu, sino por ella y su hermano. Kiona observó la escena, su corazón lleno de un miedo tan profundo que era casi un dolor físico. Kai luchó con la ferocidad de un águila que defiende su nido. Se movía con una agilidad impresionante, esquivando las balas y los puñetazos de los forasteros. Kiona observaba la escena, su corazón en un puño. Los gritos de la batalla se mezclaban con el silencio de su miedo. Pero no estaba sola. Otros guerreros de la tribu, alertados por el sonido de la contienda, se unieron a la lucha. Juntos, lucharon como un solo cuerpo, su conocimiento de la tierra dándoles una ventaja que las armas de fuego de los forasteros no podían igualar. La batalla no duró mucho. Los forasteros, superados en número y en astucia, se retiraron, dejando a un compañero herido detrás. El campamento, que había sido un lugar de paz, ahora estaba lleno de la tensión de la batalla. Kiona corrió hacia Kai, su rostro manchado de polvo y sangre, su respiración agitada. Lo examinó en busca de heridas, pero solo encontró algunos rasguños. «Estás a salvo», susurró él, y el alivio que Kiona sintió fue tan abrumador que las lágrimas le quemaron los ojos. «Lo hiciste por mí, por Tika», le dijo. Kai le tomó el rostro con sus manos y en sus ojos vio una profundidad que superaba cualquier palabra. «Lo haría 100 veces», le aseguró, y en esa sencilla frase, Kiona supo que el amor de Kai era tan fuerte como el desierto que los rodeaba. Esa noche no hubo celebraciones. La tribu se reunió alrededor de una hoguera, más en silencio que nunca. La victoria había sido costosa y la amenaza de los forasteros, aunque repelida, se sentía aún en el aire. Kiona se sentó junto a Kai, sintiendo la seguridad de su presencia. Tika, que había estado a salvo en las tiendas, se acercó a Kai y se sentó en su regazo. Le tomó la mano al guerrero y la llevó a su mejilla, en un gesto de amor y protección. Para la tribu, este gesto fue la confirmación final de que Tika y Kiona no eran solo forasteros, eran familia.
Se habían ganado su lugar en esa tierra con valentía y con amor. El sol de la mañana siguiente amaneció en un cielo limpio y sin nubes, un presagio de un nuevo comienzo. El campamento se sentía diferente. Kiona, ya no una forastera, se había convertido en una hija del viento, con un lugar ganado con el sudor y la sangre de quienes la defendieron. Había llegado a ese lugar huyendo del hambre y la traición, buscando un bocado de pan, y el desierto le había dado un hogar, una familia y un amor tan profundo como el mismo cielo. Su camino no había terminado, pero ahora no estaba sola. Kai estaba a su lado, y Tika tenía una figura paterna que lo protegería por el resto de sus días. Tras la amenaza de los forasteros, la vida en la tribu se reanudó, pero con una nueva perspectiva. La vulnerabilidad de su campamento había quedado expuesta. Kai, ahora reconocido como un líder de gran sabiduría y coraje, propuso a los ancianos una idea radical: trasladarse a un lugar más seguro, un cañón legendario que, según las historias de los ancianos, era un refugio inexpugnable. El camino era largo y peligroso, pero la alternativa era quedarse y esperar el próximo ataque. La decisión fue difícil, pero unánime. Emprendieron un viaje épico, una migración que pondría a prueba la resistencia de cada miembro de la tribu. Kiona, ya no como forastera sino como un pilar de la tribu, se convirtió en la mano derecha de Kai. Su conocimiento del desierto, aprendido de Kai, y su fortaleza forjada en el dolor, la hacían una guía invaluable. Mientras caminaban, Kiona y Kai compartían la carga, no solo del viaje, sino también de las preocupaciones por el futuro de su gente. En las noches, bajo el mismo cielo estrellado que los había unido, Kai le susurraba historias de los ancestros que habían hecho viajes similares. Le hablaba del gran espíritu que guía a los valientes y premia a los que no pierden la fe. Una tarde, mientras la tribu descansaba cerca de una duna, Kiona y Kai se alejaron un poco para buscar agua. El sol se ponía, pintando el desierto de tonos dorados y anaranjados. Kai se detuvo y miró a Kiona. El amor en sus ojos era tan claro como el agua. Tomó su mano. «Tu valor es el de una guerrera, tu corazón es más grande que el desierto», le dijo. «No eres solo la mujer que salvamos, eres el alma de esta tribu, la que nos guiará al nuevo hogar». Kiona sintió que su corazón se desbordaba de amor y gratitud. Lo que había comenzado como una súplica por un trozo de pan se había transformado en un destino compartido. En ese momento, Kiona se dio cuenta de que no había buscado un hogar, sino que el hogar la había encontrado a ella. No había buscado un protector, sino un compañero. Y Kai no había buscado una mujer, sino un alma gemela. En medio de un viaje que los llevaría a un nuevo comienzo, se dieron cuenta de que su verdadero destino ya lo habían encontrado el uno en el otro. Las llanuras y los cañones que tenían por delante ya no eran un territorio hostil, sino el camino hacia un futuro que construirían juntos de la mano. El viaje era un camino de pruebas. Tika, con la resistencia de un niño del desierto, soportaba la sed y el cansancio, pero su fiebre, que había contraído al comienzo del viaje, regresó con más fuerza. Una noche, su respiración se volvió un sonido áspero y entrecortado. Kiona, con el corazón roto, se sentó junto a él, limpiando el sudor de su frente y suplicándole que aguantara. Kai, con la cara iluminada por la luz de la luna, la observaba, su propio dolor reflejado en sus ojos. Se levantó y se dirigió a las colinas cercanas, buscando hierbas medicinales que solo crecían en los lugares más inaccesibles y solitarios. El riesgo era inmenso. El desierto, en la oscuridad de la noche, se volvía un laberinto de peligros. Kiona se quedó con Tika, sintiendo que el miedo la consumía. La vida, que por fin había encontrado la paz, le arrebataba lo único que le quedaba de su pasado, su pequeño hermano. Las horas pasaron con la lentitud de una tortuga. Kiona rezó a los espíritus ancestrales, a la luna, a todo lo que pudiera escucharla. Le prometió al gran espíritu que no le pediría nada más si tan solo le devolvía la salud a su hermano.
Cuando Kai regresó, la luna estaba ya alta en el cielo. Su rostro estaba surcado de sudor y polvo. En sus manos sostenía cuidadosamente una pequeña mata de hierbas. Las preparó con la maestría de un chamán y se las dio de beber a Tika. Luego se sentó al lado de Kiona y la tomó de la mano, un gesto de fuerza silenciosa que le transmitió un poco de su propia calma. Se quedaron allí, en la quietud de la noche, esperando. Kiona se acurrucó contra el hombro de Kai, el miedo aún presente, pero con la esperanza encendida por su amor y su valentía. La fiebre de Tika no desapareció inmediatamente, pero a la mañana siguiente su respiración era más suave y su piel menos ardiente. Los ojos de Kiona se llenaron de lágrimas. Kai le ofreció una pequeña sonrisa, un gesto que valía más que 1000 palabras. El amor que sentían el uno por el otro no era solo de romance, sino de la compasión y la lealtad que se demuestra en los momentos más oscuros. Kiona se dio cuenta de que Kai no solo era su amor, sino su guía, su protector y su hogar. El desierto había sido su purgatorio, pero también el lugar donde había encontrado su redención. El camino se hizo más empinado a medida que la tribu se adentraba en el corazón de los cañones. La vegetación se volvía más escasa y las paredes rocosas, imponentes, se alzaban a cada lado, un laberinto natural que era tan hermoso como intimidante. Tika, recuperado de la fiebre gracias a Kai, había recuperado su vitalidad. Ahora, en lugar de llorar, corría adelante, explorando los recovecos y los murmullos de los cañones, con Kai observándolo a una distancia segura, una sonrisa de orgullo en su rostro. Kai y Kiona caminaban juntos, hombro con hombro, una unidad inquebrantable que no necesitaba palabras. Un atardecer, Kiona se separó un momento del grupo para admirar una vista impresionante. Se paró en el borde de un precipicio, observando la inmensidad del paisaje. Una ráfaga de viento la tomó por sorpresa, haciéndole perder el equilibrio. Sus pies resbalaron sobre una roca suelta y con un grito de terror cayó al vacío. Su caída se detuvo bruscamente. Kai, que la había seguido en silencio, había alcanzado a agarrar su mano justo a tiempo, su fuerza increíble impidiéndole caer al abismo. El silencio fue total. El corazón de Kiona latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Se aferró a la mano de Kai, sintiendo la áspera piel de su palma, el calor de su toque. Él la levantó con una facilidad que la sorprendió, tirando de ella hasta que estuvo a salvo en tierra firme. Kiona se desplomó en sus brazos temblando. Pensé que me perderías, susurró, la voz rota por el pánico. Kai la sostuvo con fuerza, su abrazo un refugio seguro. Nunca te perderé, Kiona, le dijo con una voz firme y segura que resonó en el profundo cañón. El desierto nos unió para que no volviéramos a estar solos. En ese momento, Kiona se dio cuenta de que su viaje no había sido solo para encontrar un hogar, sino para encontrar la fe. Había encontrado la fe en el desierto, la fe en la valentía de un hombre y sobre todo la fe en que el amor podía protegerla incluso de los peligros más grandes. El cañón, que antes parecía un obstáculo, ahora era un recordatorio de que su vida estaba entrelazada con la de Kai de una manera tan profunda que ni siquiera la muerte podría separarlos. Era el hogar que siempre había soñado, no un lugar sino una persona. Tras el casi fatal accidente de Kiona, la tribu llegó por fin al legendario cañón. El lugar era un paraíso escondido, un oasis de vida en medio del desierto. En el corazón del cañón, un manantial de aguas cristalinas brotaba de una roca, alimentando un pequeño arroyo. Los muros rocosos se alzaban a su alrededor, una fortaleza natural que los protegía de cualquier peligro exterior. Era un lugar sagrado, bendecido por los espíritus. Kiona miró el paisaje con asombro, el corazón latiendo con una emoción que no había sentido desde la pérdida de su tribu. Es un milagro, susurró. Kai asintió, su rostro iluminado por una sonrisa que Kiona rara vez veía. El desierto nos castigó para enseñarnos a apreciar la vida, respondió.
La tribu se instaló con la alegría de quien ha encontrado su verdadero hogar. Las tiendas de pieles fueron montadas en las orillas del arroyo y las risas de los niños, especialmente la de Tika, resonaban en el cañón. Kai, con la ayuda de los demás guerreros, construyó una pequeña choza de adobe para Kiona y Tika. Era un gesto de amor y protección, un lugar que ella podría llamar suyo sin miedo a que se lo arrebataran. Una noche, Kai la invitó a sentarse con él en la orilla del arroyo. La luna llena brillaba en el agua, creando un reflejo plateado. Kai le contó una historia. No era una leyenda de guerreros o espíritus, sino una historia personal. Mi abuelo me dijo una vez que el amor verdadero no es un rayo de sol que ilumina un momento, sino un manantial que fluye por siempre, sin importar la sequía. Kai tomó la mano de Kiona. Cuando te vi por primera vez pensé que eras una flor del desierto marchita por el sol, pero me equivoqué. Eras una semilla, esperando la lluvia para florecer. Kiona no pudo contener las lágrimas. Las palabras de Kai fueron un bálsamo para su alma. Ella, que había creído estar rota, había sido plantada en un lugar sagrado para crecer y florecer. En ese momento Kiona se dio cuenta de que había encontrado más que un refugio, había encontrado un propósito. Su dolor pasado no la definía, era simplemente el suelo sobre el que había crecido. El mercader, el hambre, la soledad, todo había sido parte de un largo viaje que la había llevado a este cañón, a este hombre, a esta vida. El desierto, su verdugo, se había convertido en su hogar, el amor, su ancla, y su futuro, un lienzo en blanco para pintar un nuevo destino. El tiempo, que había sido un enemigo en el desierto, se convirtió en un aliado en el cañón. Los días se fundían en la armonía de la vida tribal. Kiona, la joven que había suplicado por un trozo de pan, se había convertido en un pilar de su nueva familia. Su voz, antes débil, ahora resonaba con la fuerza de una líder. Ayudaba a las mujeres con las cosechas, enseñaba a los niños a leer las nubes y a buscar los signos del agua. Tika, por su parte, crecía fuerte y feliz. Su risa, que una vez fue el único sonido en el silencio de su soledad, ahora se unía a la de los otros niños, un coro de inocencia y alegría. Se había convertido en el hijo de Kai en todos los sentidos, llevando la fuerza y la sabiduría de un hombre que le había dado un hogar. Y entre Kiona y Kai, el amor florecía, no como una llama que quema, sino como un río profundo y sereno. Sus vidas estaban entrelazadas, una danza de miradas, toques y silencios compartidos. Una noche, bajo el manto plateado de la luna, Kai la llevó a la cima de una de las colinas que rodeaban el cañón. Desde allí el campamento se veía como una constelación de fuegos, un universo pequeño y perfecto que habían ayudado a construir. Kai se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una luz que superaba la de las estrellas. Le ofreció una pequeña bolsa de cuero, un regalo simple y precioso. Dentro, Kiona encontró 2 anillos hechos de ramas de sauce entrelazadas, con pequeñas plumas incrustadas. Las plumas simbolizan nuestros espíritus, susurró Kai, y las ramas nuestras vidas entrelazadas para siempre, inseparables como el sol y la luna. Kiona, con el corazón en un puño, tomó el anillo que le pertenecía, se lo puso en el dedo y sintió que no era un simple adorno, sino el peso de una promesa, de una vida entera de amor. El viaje de Kiona había llegado a su fin. Había cruzado el desierto de la soledad y la desesperación, y en el lugar más improbable había encontrado su destino. El desierto no le había dado un trozo de pan, sino un amor que la alimentaría por el resto de su vida. El dolor del pasado no había sido un fin, sino el sendero hacia la redención. Ahora, en el corazón del cañón, no era solo una sobreviviente, sino una mujer que había encontrado su hogar en el alma de un hombre y había construido una familia con el amor de su corazón.